están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa del Especialista Responde. Hacemos junto a ustedes el programa de hoy para hablar de la ovodonación. Nos pueden escribir con el hashtag El Especialista Responde. Estamos en Facebook Live, también en Canal 24 Horas y vamos a ir respondiendo justo al especialista que nos acompaña hoy todas sus preguntas. ¿Qué es la ovodonación? Se pueden preguntar ustedes. Bueno, es el proceso mediante el cual una mujer recurre a óvulos de una donante, de otra mujer, para poder embarazarse. Hay diversos motivos, desde la infertilidad en la pareja hasta distintas dificultades que no permiten otra vía para alcanzar el embarazo. Vamos a conocer cómo se lleva a cabo este proceso, cuáles son las tasas de efectividad, súper relevante, y también en qué consiste el tratamiento. Estamos para eso aquí en el estudio junto al doctor Carlos Troncoso. Él es especialista en medicina reproductiva y director de la clínica IBI Santiago, absolutamente especialistas en estos temas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo encuentro fascinante estos temas porque aquí es la innovación, la tecnología puesta al servicio de algo tan noble como buscar la maternidad o la paternidad. Le parto preguntando por la ovodonación, pero ya vamos a hablar de cómo es el procedimiento, cómo se hace. Le quiero preguntar qué tan frecuente es en estos días. Bueno, es un tratamiento que por los cambios sociales que han ocurrido en el mundo, partiendo por los países desarrollados y siguiendo nosotros, los países en vía de desarrollo, vamos teniendo algunos cambios sociales, algunos cambios demográficos que llevan a que la mujer busque embarazo a edades más tardías. La mujer nace con determinada cantidad de óvulos, siempre lo va gastando y los que van quedando para después, para edades más extremas desde el punto de vista reproductivo, van siendo menos y de peor calidad. Por lo cual, sobre todo después de los 35, 37 o cercanos a los 40 años, si busca embarazo, lo más habitual es que va a requerir ayuda, acudir a un centro de medicina reproductiva para conseguirlo. Ya, puede ser que a esa edad avanzada mis propios óvulos no tengan la calidad, la cantidad suficiente, ¿no? Pero desde ese punto de vista, doctor, uno podría pensar que la ovodonación o el adquirir óvulos donados es como una última alternativa en la vida de una mujer, porque hay también otras técnicas para poder ayudar a tener un embarazo. Sí, uno puede partir de los tratamientos más simples, como la inseminación artificial, o pasar a tratamientos que requieren más tecnología, donde está la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es como una gran familia de procedimientos donde tenemos lo que hablábamos recién, nos dividimos en tratamientos con óvulos propios u óvulos donados. Casi siempre uno parte, a menos que esté en una situación más extrema, yendo a buscar embarazo con óvulos propios. Inicialmente lo que hacemos es un tratamiento estándar de fecundación in vitro que consiste en estimular a los ovarios de la mujer para tener más de un óvulo, tener ojalá unos 8, 10, 12 óvulos, inseminarlos con el semen de su marido y los embriones resultantes, de a uno por vez, que es algo que podemos discutir más adelante, los llevamos al útero para conseguir embarazo. Si hay más embriones, estos se criopreservan para evitar de que para un futuro embarazo tengamos que repetir todo el procedimiento. Esto de criopreservar uno generalmente le dice congelar, que no es exactamente lo mismo, pero deja sus embriones ahí guardaditos, digamos, para volver a ponerlos en la mujer y que se pueda desarrollar el embarazo. Quiero que veamos una gráfica que tiene también algunos datos, doctor, y que nos habla de la tasa de efectividad. Yo me imagino que una mujer debería optar por esto cuando ha fracasado, por ejemplo, en la técnica de fertilización in vitro con sus propios óvulos. Sí, con sus propios. No sé cuántas oportunidades. En el fondo ustedes dicen, ya, te hice una in vitro, fracasó. ¿Vamos por una segunda in vitro o vamos por óvulos donados? Sí, todos los casos son distintos. En general, cuando uno está pensando en la donación de óvulos, uno ya ha hecho algún intento y además hay un escenario determinado. La mayoría de las veces, la edad de la mujer es la que está un poco comandando el qué hacer, porque tiene una baja reserva ovárica, quedan pocos óvulos y el pronóstico es más limitado. Ya, cuando la mujer tiene avanzada edad, es probable que usted le proponga esta alternativa. Me llama la atención, doctor, la tasa de efectividad. Estamos viendo ahí en la gráfica, 70% de efectividad en el primer intento, 97%, o sea, eso es casi un 100% en el tercer intento. ¿Cuántos intentos se puede hacer de esta fertilización in vitro con ovo donante en este caso? No hay un número limitado a hacer, pero obviamente uno va partiendo haciendo un tratamiento, porque con un tratamiento uno primero quiere conseguir embarazo, pero si no consigue embarazo uno tiene mucha información de cómo fueron la estimulación, los óvulos, cómo fue la interacción de los óvulos con el espermio, cómo fue el desarrollo embrionario, cómo fue la transferencia embrionaria. Toda esa información, si hay éxito, uno no revisa nada, felicidad, pero si no hay éxito, uno revisa esa información y elabora una nueva estrategia. En general, esos porcentajes son considerando una estimulación ovárica, transferencia de un embrión y si no hay embarazo, utilizando los embriones que en ese ciclo
se criopreservaron. Ya le voy a preguntar exactamente por las características de esa donación. Algo aparece ahí del perfil que deben tener. Me imagino que tener ese chequeo previo, digamos, a aplicar filtros va a garantizar que haya una mayor efectividad. Pero antes de eso, doctor, aquí están las causas o algunas de las causas que podrían llevar a que una mujer no sea capaz con sus propios óvulos de conseguir el embarazo. ¿Cuáles son y por qué ocurren? Por ejemplo, la menopausia precoz. Bueno, la menopausia precoz se entiende como aquella menopausia que llega antes de los 40 años. Después de los 40 años ya se considera un proceso fisiológico normal. Cuando es muy cercano a los 40 se habla de una menopausia temprana. Cuando una mujer antes de los 40 años presenta síntomas de menopausia, ¿quiere decir que su reserva ovárica, sus óvulos bajan, disminuyen su calidad? Sí, bajan en cantidad y en calidad. Por tanto, buscar un embarazo es mucho más difícil con los óvulos propios. Lo que debiese hacer alguien que se le diagnostica en este escenario que tiene riesgo, por ejemplo, que en la línea femenina su mamá, su hermana, tuvieron este antecedente o ella tiene una patología que podría llevarla a ello, como puede ser una endometriosis, una patología autoinmune, o haber sido sometida a un proceso quirúrgico o un tratamiento oncológico, está en riesgo de presentar una menopausia precoz y ella debiese buscar embarazo pronto. Si no lo tiene contemplado, guardar óvulos, la preservación de la fertilidad actualmente. Pero a veces llegamos tarde y en esos casos la única alternativa es buscar embarazo con la donación de óvulos. Bueno, ¿y para qué decir la extirpación de los ovarios? Cuando no tengo ovarios, simplemente no produzco estos Si óvulos. no guardé antes, la única alternativa es ir a un tratamiento con donación Y sin de óvulos. ovarios, de todas maneras, yo puedo quedar embarazada con otros óvulos. Por supuesto, lo que pasa es que no los voy a porque poder producir. lo que necesito es el útero y nosotros lo que hacemos es una estimulación hormonal Ya. para poder preparar al útero y sincronizarlo con todo el proceso de la transferencia Para que ahí el embrionaria. embrión se implante bien en el Exacto, fondo, se porque pueda desarrollar. necesitamos apoyo hormonal hasta las 10 semanas y después ya está la placenta que se hace cargo del embarazo. Perfecto. Doctor, ¿qué tipo de anomalías cromosómicas podría evitar que una mujer con sus propios óvulos logre el embarazo? Bueno, hay muchas alteraciones cromosómicas, translocaciones y otras que son alteraciones cromosómicas específicas que pueden condicionar presentar, por ejemplo, una menopausia precoz. Ya. O hay disgenesia gonadales, tipo de alteraciones donde simplemente no se produjeron células gonadales, no se produjeron óvulos. Y ahí hay diversos tipos. Podemos mencionar el síndrome de Turner, donde falta un cromosoma X, por ejemplo, o un cuadro que se llama X frágil, donde también se pueden presentar cuadros de baja reserva ovárica y menopausia precoz, que pueden condicionar ir a una donación de óvulos. Doctor, ya vimos que el fracaso continuo de la fertilización in vitro también es una causal, pero ¿qué es esto de que el ovario, digamos, no se estimule? Bueno, hay diversos cuadros donde uno no puede trabajar con esos ovarios, ya sea porque tienen alguna patología específica o porque han sufrido alguna enfermedad, como por ejemplo puede ser una endometriosis, que hizo caer una reserva ovárica tan disminuida que ya no es factible trabajar con ellos o incluso son inaccesibles a obtener óvulos desde el punto de vista práctico. Doctor, hablemos un poco del proceso de la donación. Veíamos en la gráfica anterior que incluso esto se remunera o hay una compensación porque no es un proceso fácil. No. Hay todo un tema y un tratamiento que se debe hacer la donante. ¿Cuáles son las características? ¿A quién se le acepta en el fondo que pueda donar óvulos? En general, bueno, el proceso de las donantes, siempre las donantes son mujeres jóvenes. Por ejemplo, en nuestro programa casi la totalidad de las joven, donantes... doctor, porque yo me siento joven, pero ya no estoy para donar óvulos. Casi la totalidad de las donantes son estudiantes, lo que inmediatamente condiciona un poco la edad, que suele fluctuar entre los 18 y 25 años. La mayoría de las recomendaciones internacionales ponen límites superiores a los 35 años, pero la verdad es que las donantes son en general menores. Además de ser chicas en edad y querer donar, tienen que tener una evaluación médica, psicológica, genética, se hace un cariotipo que evalúa todos sus cromosomas en estructura y número, y una evaluación serológica, donde buscamos enfermedades de transmisión, como puede ser la hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y algunas otras. Todo eso tiene que estar perfecto, me imagino. Todo tiene que estar bien se lo pregunto? Para que ingrese al programa. Porque una mujer de 40 años, por ejemplo, tiene mucho más riesgo de tener una guaguita con síndrome de Down. Por ejemplo, va aumentando progresivamente la tasa. Exacto. Yo he visto unos gráficos que son bien llamativos. Entonces, también puede haber una ecuación ahí, de decir, con mis propios óvulos me arriesgo una serie de cosas, en cambio estos óvulos vienen como chequeados, si uno quisiera. No sé si eso los hace infalibles en todo caso. No, en ningún caso uno puede descartar completamente el que haya algún tipo de patología. Por ejemplo, síndrome de Down, es verdad, en una mujer de 40 años el riesgo es de 1 en 80 aproximadamente que se presente. En una donante de óvulos que tiene 20, 23, 25 años, el riesgo es aproximadamente 1 en 1200. Lo hace menos
posible, pero no imposible. Doctor, tenemos preguntas del público. A esta hora ya vamos a seguir profundizando en las características de las donantes y cómo ustedes también hacen los chequeos, pero vamos a revisar. A ver quién le quiere plantear lo siguiente. Cata de Núñez dice, ¿cuáles son los pasos a seguir en caso de querer ser donante de óvulos? Supongamos que Cata es una chica universitaria, tiene la edad, ¿qué hace para convertirse en donante? Bueno, se tiene que contactar con el programa de donación del lugar donde ella quiera donar. Ya, en este caso Clínica IBI, los llama. Exactamente, ahí llama y se agenda una cita con ella, donde primero se le hace hay una entrevista donde se le explica todo el proceso, se le explica en qué consiste el método desde el punto de vista médico y también los riesgos y eventuales complicaciones que pueden haber. Posteriormente a ello es sometida a todo el proceso de evaluación antes de ingresar al programa, donde está, como decía, evaluación médica, psicológica, ginecológica, ya que se buscan, además de tener todo normal desde el punto de vista, por ejemplo, serológico, genético, psicológico, también desde el punto reproductivo tiene que ser una mujer absolutamente sana, donde no tenga ningún problema en cuanto a expresar una baja reserva ovárica o alguna patología ginecológica. Ya, pero doctor, después entran en una fase de tratamiento, porque aquí de lo que se trata, entiendo, es de cada donante no sacarle el óvulo que va a ovular o el folículo, digamos, del mes donde le tocaba ovular. Aquí lo que se hace es estimular de tal manera de tener la mayor cantidad de huevitos, ¿o no? Sí, tanto para un tratamiento... en lenguaje muy coloquial, pero ustedes los doctores les dicen huevitos. Tanto para un tratamiento con óvulos propios como con óvulos donados, lo que queremos es trabajar con más de un óvulo. Trabajar, ojalá, cercano a unos 8 o 10 óvulos. Tampoco queremos mucho más. ¿Por qué? Porque estimulaciones muy agresivas también pueden dañar la calidad de los óvulos, además de aumentar el riesgo de algunas complicaciones o efectos secundarios. Esa es una hiperestimulación ovárica. Una hiperestimulación ovárica controlada. Eso es lo que no se quiere tampoco. Hay un síndrome que se llama el síndrome de hiperestimulación, que es la complicación. Acá estamos haciendo una hiperestimulación, pero controlada. Ah, perfecto, ya. Cuando el síndrome es malo, digamos. Entonces, lo que hacemos es que cuando comienza el ciclo, habitualmente con la regla o usando anticonceptivos, se hace una ecografía, se ve que los ovarios estén en reposo y se comienza con medicación, que habitualmente es medicación inyectable subcutánea. Es con estos dispositivos similares a los que usan los diabéticos, por ejemplo, que son de muy fácil uso. Sí, pinchazo en la guata. Eso se usa todos los días por un periodo aproximadamente de unos 8 a 10 días. Durante esos días vamos a hacer unas 2 o 3 ecografías para ir monitorizando la respuesta a los medicamentos, y cuando los ovarios ya respondieron y ya consideramos que esos óvulos están maduros, que eso lo definimos por el tamaño de los folículos, que es la casa donde está creciendo este óvulo, ya podemos ir a buscarlos. Y para eso vamos a hacer una punción folicular u ovárica, que es un procedimiento muy sencillo, ambulatorio, pero que nosotros lo hacemos con la paciente sedada. Un anestesista administra medicamentos, como si fuésemos a hacer una endoscopía, un procedimiento ambulatorio menor. Vía vaginal, con un ecógrafo que lleva una guía donde hay una aguja muy finita. Con eso van tomando estos folículos. Pincha cada uno de estos folículos y aspira el líquido donde está flotando el óvulo. Es un procedimiento muy sencillo, tarda 5 a 10 minutos. La paciente despierta inmediatamente, se va a la habitación y a las 2 horas habitualmente se va a Doctor, perdón, y eso queda criopreservado y en el fondo queda en un banco de óvulos que eventualmente otra mujer puede recibir. Nosotros trabajamos de 2 maneras en IBI. Puede ser un banco de óvulos donde se van criopreservando y se van asignando posteriormente según cada receptora, o el proceso puede ir en paralelo, donde ya se hizo la asignación de la donante a una receptora. La receptora va en paralelo y un poco antes preparando su útero. Ah, como al mismo tiempo. Se sincronizan. Exacto. Y cuando ella ya está preparada, habitualmente la donante parte un poco después. Pasa que la receptora espera a la donante. Porque un útero preparado, tal como vamos a ver en una gráfica, puede esperar un mes y medio. En general nosotros no tenemos lista de espera para hacer este proceso y es algo que podemos coordinar adecuadamente. Mire usted, qué increíble que lo puedan coordinar. Vamos a ver otra pregunta del público. Ustedes nos están escribiendo con el hashtag El Especialista Responde. Darcos y Fuentes González le quiere decir, mi hija dona óvulos desde hace años y de modo constante. ¿Es un problema realmente importante? Lo pregunto porque una vez escuché que por hacerlo le llegará la menopausia muchos años antes. ¿Hay riesgos para la donante de óvulos, doctor?
Existen algunos riesgos, como hablábamos, si uno hace una estimulación ovárica muy agresiva, con dosis muy altas de medicamentos, no yendo a buscar 8, 10, 12 óvulos, sino yendo a buscar 30 óvulos, claramente es un riesgo, ya que puede presentar este síndrome de hiperestimulación. Doctor, pero hay un tope, porque ahí Darko dice, mi hija lo hace de forma constante. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas veces en la vida una mujer puede donar óvulos, por ejemplo? Porque además tiene que pasar por este proceso varias veces, que es hiperestimular los ovarios. Sí, la recomendación no es que se haga en forma constante. De hecho, lo habitual y la recomendación internacional es que lo haga un determinado número de veces, que fluctúa entre 4 o 6 veces como máximo. En la vida. En la vida, lo cual no es lo habitual. La mayoría de las donantes donan un par de veces y después ya no quiere donar. Doctor, ¿y solo podría haber riesgos como lo de la menopausia? No, eso no es. Eso también es una pregunta que hacen las pacientes, diciendo, bueno, me van a sacar 10, 12 óvulos, entonces me va a llegar la menopausia 12 meses antes. No, porque recordemos que para que se ovule un óvulo, por ejemplo, ahora en octubre, 6 meses antes aproximadamente parte un proceso donde parten cerca de 400, 500 óvulos en su etapa muy primordiales, compitiendo, y todos los días van quedando algunos en el camino. Hay una muerte celular programada. Claro. Y los que llegan ahora al final, con los que podemos trabajar, son los mejores, solamente uno va a ganar. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros le damos medicamentos para que en vez de uno ganen 8, 10, 12. Claro, ayudan a otros a fortalecerlos para también pero llegar. son de buena calidad, por eso están llegando a esta etapa de esta carrera que ellos emprendieron hace 6 meses. Perfecto. Doctor, nos vamos a ir a una pausa cortita, vamos a seguir hablando. Yo creo que este tema es realmente fascinante y nos vamos a ir hablando y mencionando también a nuestros auspiciadores. Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y pueden afectarnos a todos. Si tu visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ves ya no son tan brillantes ni tan coloridas como solías verlas, puede que hayas desarrollado una catarata en uno o en ambos ojos. Esta es una recomendación de Clínica Mira. Visita a tu oftalmólogo y cuida tu visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Pausa y ya estamos de vuelta. Bien, seguimos en El Especialista Responde, hablando con el doctor Carlos Troncoso, director de Clínica IBI, que nos acompaña con un tema fascinante, la ovodonación. Doctor, estábamos hablando de las donantes de óvulos. Le quiero preguntar por las receptoras y le quiero preguntar por cómo se hace el match. Supongamos que yo no puedo tener hijos con mis propios óvulos, quiero acudir a una donación. ¿Cómo sé qué óvulo me va a tocar? ¿Cuál me van a implantar? ¿Con qué criterio? Bueno, la asignación de la donante para la receptora es habitualmente según las características de la receptora. ¿Y uno elige así como un catálogo, como los esperma? Podría hacerse, pero el proceso es un poco más complejo, ya que primero nos vamos a guiar por características de la receptora, donde partimos por la raza, grupos sanguíneos y características fenotípicas, donde está color de pelo, ojos, piel, textura del pelo, con textura física. Uno busca que más o menos se parezcan. Sí. En IBI tenemos un programa que se llama Phenomatch, que lo que hace al final es, va por una fotografía más estas características que le estamos entregándole, este programa va a hacer un match y nos va a dar candidatas a ser la donante. Estupendo. Doctor, aquí tenemos otra gráfica que nos muestra un procedimiento. Esto entiendo que es la preparación. Por ejemplo, insisto, si yo voy a ser la receptora de esos óvulos y me van a hacer una fertilización in vitro, ¿cuál es el procedimiento en el fondo? Sí, bueno, tal como vemos en la gráfica, habitualmente hay un par de consultas donde consulta inicialmente, se le hace el diagnóstico, se le indica el tratamiento y ya prontamente comenzamos con la preparación. Ya. Habitualmente necesitamos partir o con la regla durante el ciclo menstrual o dejamos muchas veces anticonceptivos para llevar a reposo a los ovarios. La citamos un poco antes de la futura regla y ahí ya se comienza la preparación del útero con medicamentos donde nos cercioramos de que los ovarios están en reposo y partimos estimulando el útero con estrógenos a tomar. Ya. Parte tomando los estrógenos, la controlamos habitualmente como a las 2 semanas y lo que estamos haciendo con los estrógenos es engrosar el endometrio, que es la capa interna del útero. Que siempre le dicen a uno y le explican que es como la cunita para la guaguita que viene, ¿no? Como que el endometrio se engrosa para recibir. Todos los meses el endometrio se va a engrosar. Si no hay embarazo, el endometrio se descama y constituye el sangrado de la regla. ¿Ya? Acá vemos que tenga determinadas características y ahí ya queda a la espera de coordinar la donación, que en nuestro caso en IBI habitualmente de los 7 a 10 días siguientes. Ya. Ahí habitualmente se llama al marido, se le avisa unos 2 días antes de que va a hacer la donación, se produce la donación de los óvulos, se obtiene la muestra de semen, se inseminan los óvulos por medio de fecundación in vitro y lo dejamos en el laboratorio,
que eso es muy importante, ese proceso, porque ahí es donde sacamos a relucir toda la tecnología. Claro, yo entiendo que ahí se disponer. reproduce finalmente el mismo microclima que tendría dentro de la mujer. Lo que nosotros todo ese estamos proceso haciendo en el reproductivo. laboratorio es imitar el viaje que tendría desde la trompa, que es donde se une el óvulo con el espermio, hasta llegar al útero. Eso dura 5 o 6 días. Eso es increíble. Y eso es lo que nosotros estamos imitando. ¿Y en este es el nuestro desarrollo laboratorio. embrionario? Ese es el desarrollo embrionario. Ahí la imagen se llama blastocisto, ese estadio Que se va celular. como reproduciendo. Que es como al 5º o 6º día. Ya. Y ese es el estadio en que el embrión habitualmente ya busca dónde implantarse. Y en ese momento, o sea, 5 días después que se realizó la donación, realizamos la transferencia embrionaria, que es un proceso muy sencillo, donde a través del cuello del útero llevamos el embrión a la cavidad, bajo visión ecográfica, y dejamos ahí un embrión. Lo dejamos, ese día es el que la paciente requiere tal vez estar un poco más tranquila, ya que es el día donde el embrión va a buscar implantarse. ¿Ya? Y 10 días después, 10, 11 días después, hacemos un test de Hace embarazo 11 en días sangre. beta espera y ahí se hace el test de embarazo. Ahí Se hace uno el va a test saber de si está embarazo. embarazada. Exactamente. Y La si está probabilidad embarazada, ya el embarazo debiese seguir como cualquier embarazo normal. debiese seguir como cualquier embarazo normal, hacemos un control aproximadamente entre 2 a 3 semanas después, se mantiene la medicación porque estamos en espera de que se desarrolle la placenta. Y si en ese control ya vemos un embarazo intrauterino, con latidos, bien ubicado, todo bien, ya la paciente se da de alta, habitualmente nosotros la derivamos a su médico tratante. Doctor, última pregunta porque se nos fue el tiempo. Antes de que ustedes implanten esto en el útero de la mujer, ¿se hace una prueba genética, se rechequea que este embrión que se juntó con el espermio del hombre y el óvulo donado o el propio esté en buenas condiciones? Se pueden hacer estudios genéticos tanto antes, se puede hacer a la donante y al marido para ver que no compartan ninguna mutación que pueda expresarse posteriormente. Podemos estudiar al embrión estudiando todos sus cromosomas en estructura y número, y también podemos hacer un estudio genético del útero para ver que en el momento en que estamos implantando el embrión, el útero efectivamente está preparado genéticamente para recibirlo. Doctor, todo esto más o menos, ¿cuánto vale? Ya dijimos que donar óvulos es aproximadamente 800.000 pesos de compensación para la mujer que lo hace, pero hacerse un procedimiento, ser la receptora, ¿cuánto vale más o menos? Cuesta aproximadamente 6 millones de pesos un tratamiento de donación de óvulos que incluye todo excepto la medicación de la receptora, pero que son medicamentos habitualmente que se compran en la Hay un farmacia desafío aquí, común y corriente. doctora, por acercarlo y por darle cobertura, porque la fertilización in vitro sin donación de óvulos, entendemos que ahora entró en una cobertura especial del Tiene auge, una cobertura parcial. parcial, pero algo es algo, pero de ovodonación no. No, de hecho, específicamente no está incluida dentro de los tratamientos. Ya, ni por las tanto va a ser coberturas. más caro intentarlo con óvulos de otra mujer que con los óvulos propios. Por supuesto, porque Ya, van pues. incluidas 2 pacientes. Hay un desafío ahí, hay tanto anhelo de tantas parejas que no pueden ser padres y tantos problemas también, será por la postergación de la edad de la maternidad, Sí. que haya esta tecnología y esta innovación es Hay impagable. estudios que evalúan, de hecho, el apego, y los tratamientos de donación de óvulos son de los que tienen mejor apego dentro de todos los tratamientos. ¿En serio? Porque son historias de pacientes largas, con mucha frustración incluida, y cuando consiguen estos embarazos lo acogen muy Lo bien. han esperado demasiado. Muchas gracias, doctor, muy claro. Gracias por habernos Muchas acompañado. gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Y a ustedes también, que les vaya muy bien. Gracias por habernos acompañado en El Especialista Responde. Nos reencontramos en un próximo programa. Chao, chao.